a grabar para que ya no digamos ninguna grosería. Sobre todo, tú, Lulu, por favor, ya deja de decir groserías en todas las grabaciones. Dices una de esas grandes. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos los que me felicitaron en mi cumpleaños. También muchas gracias, de verdad, gracias. Me sentí muy bendecido, muy querido, muy rico. Hola, Lupis, ¿cómo estás? Qué padre. Me dio mucha alegría, me dio mucha emoción, ¿no? Cuando te felicitan es muy padre. Y pues bueno, se siente uno a gusto y bien. La clase de hoy va a estar muy interesante. Estoy volviendo a hacerle la llamada a todos los que faltan por si de alguna forma no la escucharon la primera vez, volvérsela a hacer. Y ya una vez que responda el Skype y si entraron o no entraron, pues empezaremos la clase de hoy porque, como saben, tengo un problema en la síntesis, ¿no? Como saben, explicar la historia me es tan interesante. Uno tantas cosas en mi cabeza, tantas cosas que están pasando ahorita como seres humanos que pues la verdad me apasiona y pues se me complica hacerlo cortito y rápido, ¿no? Entonces, ya sabes también si quieres hacer un comentario, si tienes alguna duda, ya sea de esta clase que vamos a tener hoy como las que ya vimos. Acuérdense, ya vimos a Rama, a Krishna, a Buda, a Imhotep, ¿no? Y ahorita vamos con Orfeo, que también, honestamente, es súper padre, porque a mí Orfeo se me hace muy bello, ¿no? Es muy hermoso, y de hecho, precisamente la clase, ¿no? Toca un poco de lo que me encanta, que es la música, que es los cantos. Y de hecho, antes de comenzar, estaba yo escuchando por acá unos cantos de una ceremonia que se hace muy padre allá en el norte, con nuestros hermanos del norte, que es la ceremonia de los espíritus, que es de verdad muy bárbara. Y estaba escuchando algunos de esos cantos y pues la verdad fue como iniciarme, ¿no? Voy a dar una clase de esto y pues empezar a escucharlos. Voy a intentar ponerlo para que oigan qué estaba oyendo. Espero que se escuche y no se oiga tan mal. Se oye. Imagínate, a las 2, 3 de la mañana, ¿no? En el monte, de fondo, ¿no? La luna llena, haciendo sus cantos tan bárbaros. Algo así estaba escuchando hace ratito, ¿no? Hablándole ahí a los espíritus. Y la base es muy emocionante. Pero bueno, voy a compartirles mi pantalla de una vez para que podamos comenzar a que se les vaya cargando en las computadoras. Las cargan rapidísimo. En los celulares es donde tarda un poquito más, pero sí se puede y poder empezar con esta clase que además me emociona porque, bueno, sé que muchos de ustedes son bastante artísticos, ¿no? Nos gusta, ¿no? Esa parte artística. Y pues qué mejor maestro que Orfeo, el primero de los maestros ya de este lado, el primero de los maestros ya más occidentales. Acuérdate que ya la Grecia ya se consideraba pues muy occidental. Nosotros somos todavía más, ¿no? Pero en la parte antigua pues se considera como el primer maestro y pues al ser el primer maestro griego tiene para mí varias cosas importantes, varios puntos a favor que me gustan. El primero de ellos es que, bueno, platicando al principio de Rama, de Krishna, de Buda, en donde hablamos de personajes que de alguna forma pues son una encarnación de una divinidad, según cada una de esas historias, pues la neta es que nosotros, los pobres mortales, pues quedamos como muy desplazados, ¿no? O sea, imagínate yo pues, de repente decir, voy a alcanzar un grado de espiritualidad que pueda comunicarme con un rishi
¿no? Que murió hace mucho tiempo, o poder hacer un contacto con el cielo de los tushitas para, como Buda, en algún momento sentarme a hablar con los demás desencarnados y enseñarles allá cómo funciona la existencia y cómo salir también ellos de una rueda kármica en la parte de las creencias brahmánicas, ¿no? O sea, estamos hablando de encarnaciones divinas, ¿no? En el caso de Imhotep, recordarás que te decía que tuvo los 20,000 rollos, o bueno, más bien 20,000 volúmenes de tablas, de las tablas Esmeralda, escritas por Thoth, que se supone también es un dios. Entonces estamos hablando de personajes que de alguna forma tienen la capacidad de conectar con divinidades, ¿no? Tienen la capacidad de aprender directamente de seres grandiosos. Entonces, pues los demás, yo ahí, después de ver a esos grandes maestros, como que la parte interna decía, chale, pues estos tenían más oportunidades, ¿no? Uno que hasta voté por López Obrador. No, no es cierto, no lo hice, no es cierto, no, es mentira. Pensar, ¿no? En un momento que nosotros somos normales, ¿no? Personas normales en las cuales, pues aparentemente no tenemos como grandes aspectos. Orfeo a mí me llena y me lleva a pensar que sí tengo una oportunidad de elevar mi comprensión, mi conciencia y mi ser. ¿Por qué? Porque Orfeo pues, no tenía nada que ver, no tuvo absolutamente ningún proceso de trabajo o de exposición a una espiritualidad como de nacimiento. Tuvo que buscarla, lo fue creciendo. Y esa parte me encanta porque también es uno de los primeros grandes maestros que comienza a decir que el objetivo de la vida no es iluminarte, que el objetivo de la vida es ser, vivir. Y eso, ese mortal normal, no es un Dios encarnado, es un ser humano normal, nacido de manera normal, o sea, nacimiento normal, ¿no? Este hombre alcanzó algo impresionante. En la historia nosotros hemos entendido y hemos hablado en muchas ocasiones de personajes que han librado la muerte, ¿no? Personas que de alguna forma, por una u otra, en la historia, en varias historias de varias culturas, se habla, ¿no? de personajes que pudieron morir y después renacer o de alguna manera poderse encontrar en una experiencia muy cercana a la muerte y después narrar qué pasó. En el caso de Orfeo es el primero de los maestros occidentales que tiene esa capacidad, esa habilidad, ese poder de generar o de llegar a tener un contacto directo con para ellos se llama el Hades, ¿no? En el Hades, y poder de verdad tener una experiencia de ultratumba. No es el primero, por supuesto, sin embargo, estamos hablando del primero de los occidentales, ¿no? Y eso pues ya nos lleva a algo interesante. También son temas que casi no se tocan porque mucha gente cree o piensa o siente que todo este tipo de experiencias de cercanas a la muerte pues tienen que ver como con religiones muy actuales y por eso como que en la antigüedad no se entendía muy bien la participación de una experiencia cercana a la muerte y cómo una persona podía inclusive regresar, ¿no? Hay mucha historia de eso, la parte asiática, el mundo asiático es el más plagado de historias pegadas a una experiencia cercana a la muerte. No hablo de los budistas, no hablo de la parte de la espiritualidad china, por ejemplo, en donde al hablar de sus principales dinastías, muchos de estos primeros que generaron o que crearon la parte dinástica en la China, hablaban de que ellos tenían la capacidad de poder ir a lo que nosotros llamaríamos el inframundo y poder regresar.
Entonces era pues, la verdad, muy interesante. Así es que, pues esta parte que para muchos puede ser muy como difícil de tocar, en este caso vamos a ver una hermosa historia, porque sí, déjame decirte que Orfeo es una hermosa, bella y genial historia de amor. Vamos a hablar hoy de amor. Todavía no pongo las láminas, no te preocupes. Es una historia de amor. Yo voy a hacer el corazoncito, pero de Peña Nieto, ¿no? ¿No? Para que quede registrado. Pero bueno, entonces, esta hermosa historia de amor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los griegos. Hoy sí vamos a dar un brinco completamente así como cuando empezamos con Rama, hablando de lo que son los brahmanes primero, para poder introducirlo. Hoy vamos a hablar de los griegos y más que hablar como tal de los griegos, vamos a hablar de la prehistoria griega antes de que empezaran a convertirse en esos griegos que conocemos. La divinidad principal, por supuesto, pues ya permeada por mucho tiempo, permeada por los brahmanes, solo que ahora pues no se llama Brahma, ¿no? Ahora se llama Zeus, ¿no? El gran, imponente dios Zeus. El señor, bájate de mi nube, como diría Hades en la de Hércules, ¿no? Entonces, este es ahora el principal dios, con dos dioses más, o sea, de nuevo una triada, ¿no? De nuevo una triada de dioses. Solo que aquí tenemos al dios mayor, ¿no? Que es Zeus, al dios de la polaridad de Zeus, que es Hades, ¿no? Y el tercero es Poseidón, el de los mares, el dios de los mares. Estos tres son la triada de ese Olimpo, de ese Olimpo gigantesco, ¿no? de Grecia. Sin embargo, Zeus no es el primer dios. Esto es muy complejo, pero así va, ¿no? Zeus no es el primer dios. El primer dios creador de todo, ¿no? es Cronos. Cronos es el tiempo. Y es por eso que es muy curioso hacer esta mezcla o esta combinación de comprensión entre que los dioses, sin importar cuántos dioses, porque obviamente aquí sí, en el caso del Olimpo griego, es tan vasto y tan grande como los dioses brahmánicos, o sea, 330 y tantos mil dioses, ¿no? En la parte de los griegos también son muchísimos. Sin embargo, el principal es Cronos. Cronos lo que hizo es que se dio cuenta que sus hijos podían de alguna manera derrocarlo, o sea, dioses que podían vencer al tiempo, y eso es lo que me gustaría que comprendiéramos. Dioses que podrían vencer al tiempo. Entonces, para Cronos fue como de, no, esto no lo voy a permitir, y entonces ve el simbolismo de la historia, el simbolismo del acto. Lo que hizo Cronos fue tomar a todos sus hijos y se los comió, ¿ok? Con esto nos deja ver y nos permite entender que Cronos, el tiempo, puede comerse a los dioses y entonces ahora los dioses están y se rigen por tiempo. Y es ahí donde empieza esta posibilidad de que los dioses pueden morir. Si no hubiese existido esta historia de Cronos con los dioses griegos, tampoco podríamos entender por qué y cómo es que puede fallecer o puede morir cualquier otro de los dioses existentes en cualquiera de los, como decirlo, de las religiones existentes. Esto abrió una gran ventana, esto abrió una gran ventana para poder entonces, poco a poco, conforme fuera necesario, plantear el por qué
las divinidades podrían estar en guerra uno con otro. Porque si de alguna manera sabemos que los dioses no pudieran morir, que no pudieran desaparecer, que no se pudieran quitar de la historia, entonces pues no tendría chiste hacer una guerra un dios contra otro dios. Porque pues no habría ningún chiste. Sin embargo, gracias a la opción de que Cronos existe, entonces sí podía derrocarse. Aquí la historia de Cronos es que los dioses más grandes, o los dioses, sus hijos de Cronos, a la hora de ser engullidos por Cronos, empezaron a desvanecerse o a deshacerse dentro de Cronos. Sin embargo, Zeus se puso de acuerdo con Hades y se puso de acuerdo con Poseidón para poder desde allá adentro hacer algo. Y entonces partieron estos tres a Cronos y ellos son los únicos sobrevivientes. Y eso obviamente pues nos hace pensar de nuevo que aunque los dioses podían morir, era entonces muy difícil pues eliminarlos o terminar con ellos. Y más con estos tres. Zeus entonces en el momento en que se salen, ¿no? Bueno, los tres salen de adentro de Cronos, es cuando Zeus les dice, ok, a los otros dos, bueno, yo como fiel de la idea, desde adentro salir matando a Cronos, pues entonces creo que yo merezco ser el dios más grande, el dios más poderoso. Y entonces, pues Hades le dijo, ok, ¿y como por qué? Y dijo, simplemente porque a mí se me ocurrió, pero como tú estás en contra, pues entonces ya salió tu naturaleza, lo cual significa es que yo soy el Dios positivo, el Dios grandioso, y tú, por supuesto, al ser la contra, pues entonces yo soy el Dios de los cielos, del cosmos, y tú eres el Dios del inframundo, de la materia o de la no materia. Entonces yo soy el Dios de la materia, le dijo Zeus, y tú, Hades, eres el Dios de la no materia. Conforme van pasando los años, los griegos cambian un poco el nombre de Hades por Plutón también. Entonces, bueno, ahí vamos a ir encontrando algunos detallitos de esos, pero estamos hablando básicamente del mismo. Y pues cuando vio eso, Poseidón dijo, pues ok, yo no me meto, ¿no? Yo me quedo con el mar y no pasa nada. Y entonces él fue el hermano como más neutral, ¿no? Y vuelve a ocurrir una historia un poco compleja en ese sentido, porque es el dios Zeus, creador, generador, el dios Hades o el dios Plutón, el terminador, el exterminador, de la paz, el dios de la paz, Zeus, el dios de la guerra, Hades, y se vuelve a dar esa dualidad y entra en la tercera parte Poseidón con un aspecto más como de pues neutral, ¿no? Entonces vuelve a generarse un poquito esa misma historia que viene contada de los brahmanes. Así es que, pues, con toda esta historia previa más o menos, pues vamos a entrar a lo que es el gran maestro Orfeo, porque si no me la aviento larga. Orfeo es verdaderamente hermoso, es el primero, ¿no? Antes se usaba la lira, ¿no? Una especie de guitarra que se ocupaba la tetracorde, que tenía solo 3 cuerdas. Y pues bueno, Orfeo introdujo la guitarra primero de 6, de 9 cuerdas, haciendo posibilidades infinitas en la manifestación musical. Así es que estamos hablando de un de un gran maestro de las artes. Sin embargo, ayudó a transformar y cambiar mucho la historia humana, muchísimo, esa conciencia. Y hablamos de que antes de que la Grecia existiera, la Grecia antigua, antes de eso se llamaba la Tracia, que era esta parte de un territorio bastante grande, bastante poderoso, ¿no? La Tracia. Y ahí
te digo, aquí está. Espérame. En esta parte, todo lo que está de verde es lo que era la Tracia. Y la Tracia era un pueblo que vivía básicamente del mar. No había no habían como muchos campesinos, puesto que el territorio, el lugar era más tirándole a seco, húmedo por las costas, muy rocoso. Entonces fueron personas que tuvieron que chambearle mucho, ¿no? Trabajarle mucho y pues les costó trabajo porque eran personas que vivían o seres que vivían del mar, vivían de los frutos del mar y las pocas pedacitos de tierra sembrables, pues trataban de aprovecharlo verdaderamente grande. Tenían obviamente conflictos pues, con lo que es Turquía, con lo que hoy es Bulgaria. De hecho, logran varias islas conquistarlas, estos que se llamaban tracios, que en realidad, bueno, así se llamaba la Tracia, todo esto, pero ellos se hacían llamar los pelasgos, ¿no? Estos eran los que regían en la Grecia, o antes de que se llamara Grecia, en toda esta parte del territorio, y eran, pues la verdad es que eran bastante fieros, eran bastante fuertes, ¿no? Porque obviamente, pues la vida misma los fue llevando a eso, ¿no? El hecho de no tener grandes cantidades de tierra sembrable, el hecho de tener que laborar y trabajar para que la tierra les diera un poco, pues sí les costó, ¿no? No eran como tan recolectores como en algún momento pudieron haber sido los hindúes que hablamos de ellos. Los mismos egipcios que vivían al costado, crecieron al costado del río Nilo, pues tenían también acceso a pedazos de tierra grandes, sembrables, en los que podían alimentarse y en los que podían sembrar, pues vamos, o sea, para ellos el trigo era, y lo salvaba el trigo de grandes hambrunas. Entonces, pues en este caso, con los griegos, con los pelasgos, no era así. Y desde ese tiempo, por eso no sé con exactitud cuándo pasa, porque estamos hablando de un maestro griego, pero que ya se conocía antes de que la Grecia fuera Grecia, y es como extraño, por eso no puedo ponerle como tal un tiempo de suceso, un tiempo de cuándo ocurrió, cuándo es que estuvo este Orfeo en la existencia, porque de verdad, por ejemplo, para los pelasgos, ya él era un semidios. O sea, ya había una historia, ya se creía en un poder, en el caso europeo, ya se le creía un semidios, un ser con mucho poder, o sea, un humano, ¿no? Con poderes divinos, y su historia está plagada de poderes divinos, siendo humanote, como te decía al principio, es para mí uno de los maestros que me parece de mucho orgullo, porque él sin, ¿no? Pues sin posibilidad alguna de convertirse en lo que se convirtió a través del despertar de su conciencia. Que para él, como te decía al principio, la importancia de la vida no era iluminarte, que era lo que hasta el día de hoy es esa como que la teoría, como que la ideología, en cuestión, pues desde los brahmanes, los budistas, ¿no? Los Vedas, todos los que de la historia que hayamos platicado, todos ellos parece que el objetivo de la humanidad es que todos se iluminen, ¿no? Y en el caso de Orfeo dijo, no, para mí el propósito de vivir es vivir. El propósito de existir es existir, no iluminarme. Esto, obviamente, para el tiempo de los pelasgos, para el tiempo antiguo griego, pues era complicado entenderlo, ¿no? Eso es como una persona con gran capacidad y cualidades hablando, ¿no? Con personas con muy pocas cualidades. Era un semidios para los pelasgos y se decía que había participado en la expedición de los argonautas junto con Jasón. Esta es una historia griega bárbara en donde cuando tú la lees
y la lees en tiempo actual, te vas a dar cuenta que están hablando de una nave espacial, aunque ellos le ponen un barco volador, pero están hablando de realmente una nave espacial, y que la forma en la que esta nave operaba y podía desplazarse a grandes velocidades era gracias a Orfeo, gracias al canto de Orfeo, que hacía que las frecuencias de vibración se transformaran, y esa nave o bote, barco, se levantaba, ¿no? Porque la traducción, pues, es navío, ¿no? Entonces, pues, hoy podría ser complejo entender si se trata de una nave espacial o una nave barco, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un tiempo muy antiguo como para pensar esto. Sin embargo, cuando lo lees con la mirada actual, con la mirada tecnológica de ahora, con la mirada científica de ahora, de verdad pareciera que están hablando de personas que tenían la capacidad de poder manipular la frecuencia de vibración, poder transformar la realidad física gracias a frecuencias y vibraciones. Eso es súper interesante. Y bueno, para los que no saben un poquito, estos argonautas fueron 50 héroes antiguos que participaron en la búsqueda del vellocino de oro, que este era un telar, ¿no? Era una capa prácticamente, como una sábana, que cuando cubrías tú algo con ella, podía revivir, o podía, si era un muerto podía revivir, si era un enfermo lo sanaba. Tenía como muchas cualidades este vellocino de oro, y se supone que lo estaban buscando para poder, los argonautas estaban buscando para poder preservarlo, porque había otros semidioses que lo buscaban y lo querían para revivir a Cronos y comenzar lo que para Odín sería el Ragnarok, ¿no? Para poder comenzar el fin de Zeus y de los dioses. Y es una historia muy padre, lo cual pues, te pediría que lo investigaras, porque es muy, de verdad, muy, muy interesante. Es tal vez como sería hoy toda la saga completa de Star Wars, ¿no? Así completa, con todo, y Jedi, y Sith, y todo, o sea, completamente. Entonces, es muy interesante, de verdad, muy interesante. Se dio a Orfeo, se le dio un término de Orfeus. Es una señal de la más alta distinción, como el hijo de un dios, el dios Zeus. Así es que con esto también quiero decirte que pues no conocemos el nombre real de Orfeo, y de hecho es uno de los grandes maestros que prácticamente es desconocido por muchas personas. Prácticamente desapareció, ¿no? Tenemos pocos rasgos de que sí su existencia es palpable, que sí está ahí. Sin embargo, pues muchos de nosotros como que se nos perdió fuertemente este proceso, ¿no? No conocer a este gran maestro, ¿no? Y por eso tiene el término en su nombre del us, ¿no? Porque eso es como decir, estás hablando de como los egipcios, el Ra, ¿no? El poner Ra al final del nombre, que era como una distinción súper elevada. En este caso, pues es Orfeus, es casi como decirse, proviene de Zeus. Y por eso se le creía un semidios. También por lo que hacía. O sea, neto lo que hacía era impresionante. Y ahorita voy a platicarte un poquito, pero también de su nombre se desprenden varias otras formas de hablar que tienen que ver con la historia de este mismo personaje. Por ejemplo, basado en una etapa de la vida de Orfeo, nace la palabra Orfeos, de orfandad. Lo que hoy diríamos el huérfano, ¿okay? El que se quedó completamente solo. Eso es lo que se podría traducir de la palabra orfandad, y es por una historia muy precisa de la etapa de Orfeo. Y como te digo, es una historia de amor. Ahorita me vas a decir, bueno, Víctor, ¿y cuándo va a empezar esa historia de amor? Ahí voy, espera.
Orfeo creía, su ideología de Orfeo era de un solo Dios o divinidad que estaba, él estaba en contra de lo que se creía en ese momento en todo el archipiélago, y no solo en el archipiélago, sino pues en la parte de la Palestina antigua, de los, ¿qué podría decir?, de los babilónicos, obviamente los brahmanes, de los budistas, o sea, era verdaderamente algo que estaba como en contra de todo, y no era el único. O sea, la verdad es que esa ideología de pensar que solo existe una energía creadora, bueno, se tenía en varios lugares, solo que, pues la neta es que durante mucho tiempo se creía que no, que habían 3 dioses, 10 dioses, 20 dioses, y pocos en ese tiempo sostenían el hecho de decir que solo existía una fuente. Y bueno, pues por eso también se le hace referencia a la idea como más egipcia de Tutankamón, ¿no? De una sola divinidad, de un lugar en donde parte y surge toda la sabiduría y todo el conocimiento, que son pues más cosas, más ideologías más de egipcios que de griegos, ¿no? Sin embargo, él tenía esa ideología, por lo cual también decirte que estamos hablando mucho antes del tiempo hebreo, así es que la ideología de una sola divinidad no es una ideología que les haya ocurrido a los hebreos, ya existía antes, ¿vale? Entonces, que se fue permeando poco a poco. Así que estamos hablando, ya sabes que me cuesta trabajo, pero pues bueno, tal vez el siglo XIV antes de nuestra era, o sea, unos 1400 años antes de la historia hebrea, y pues es para que tengamos más o menos idea, ¿no? El padre de Orfeo era el rey Eagro, que la historia griega lo tiene muy marcado al rey Eagro, porque era un rey bastante violento, era casi como un torote, ¿no? Un personaje conquistador, pero conquistador violento, y la madre era la reina Climeria, y pues bueno, obviamente la mamá pues tenía mucho la idea del rey Eagro, que pues la única manera de tener y de crecer el imperio era a través de la violencia, a través de las guerras. Entonces un rey guerrero, bárbaro, ¿no? Y pues resulta que su hijo, Orfeo, pues no era guerrero, ¿no? O sea, Eagro se molesta mucho, ya que Orfeo pues no es guerrero, era más como poeta, ¿no? Más como músico, ¿no? No le gustaba, ¿no? Casi como el hijo de Capitán Trueno en las canciones de Miguel Bosé. Entonces, sí, era romántico, eso no quiere decir que no haya sido físicamente fuerte o atractivo, ¿no? Sino que no, él no creía, no consideraba que la violencia fuera parte de la humanidad, no consideraba que ejerciendo tu voluntad a través de la fuerza fueras realmente a cambiar el punto de vista de alguien o la creencia de alguien. Eso era para él algo que decía, no, ¿por qué atacar? ¿Por qué matar? No es necesario. Y pues obviamente pues tuvo muchos conflictos, ¿no? Imagínate, él esperaba, o sea, todo el reino del rey Eagro esperaba que pues el hijo se transformara en el general, ¿no? Y pues que les ayudara y los llevara a conquistar un montón, porque pues él iba a ser el siguiente rey. Y entonces pues imagínate, ¿no? En el caso de los griegos, que en el punto del que te hablo de los pelasgos, esta sección del rey Eagro son los que después se convierten en los espartanos, ¿no? La parte de Esparta, que son los meros guerreros, y pues bueno, ahí tienes la historia, ¿no? De los 300, y si la viste en película, pues seguramente recordarás que todos tenían abdómenes de lavadero, sin ropa, sin nada, sino así la piedrita perfectamente. Eso era en ese tiempo, ¿no? Entonces, hoy ya todos tenemos lavadoras o centros de lavado, que es mi caso. Pero bueno, era una
una contradicción para todos en el reino, que Orfeo, pues, o sea, no solo no le gustaba la guerra, sino que además no aprendió jamás a agarrar un arma. No, o sea, era como, ¿para qué? Entonces, a él lo veías con una lira, una lira tetracorde, lo veías tal vez con flautas, lo veías tal vez con ocarinas, con tambores, y eso, pues, híjole, imagínate cómo se puso el papá, ¿no? Imagínate cómo se puso. Así es que Orfeo empezó desde muy chavo a usar la música como un idioma. Se dio cuenta que la música decía más que la expresión de una palabra. Es la música la expresión de lo que siente un ser. Y la usaba para comunicarse. Y entonces usaba el canto. Y a veces el canto no eran palabras, sino era el sonido que salía de su corazón, y eso era suficiente para calmar bestias, para tranquilizar animales, para de alguna forma calmar los ánimos en una guerra. Esos son historias que están, ¿no? Que decían que Orfeo, en el momento que entran en conflicto, ¿no? Dos ciudades, él iba solo, sin armas, y les cantaba a los dos ejércitos, y todos se tranquilizaban y decidían irse y ya no hacer la guerra. Hay una historia también en España muy hermosa de las costas españolas, que dicen que Orfeo andaba jugueteando en el mar, y después de cansarse de estar nadando durante un buen rato frente a las costas de España, estoy hablando de una historia de España, frente a las costas de España, alzó su voz, levantó su canto e hizo un hermoso poema, y surgen las islas españolas, ¿no? Y esto es algo que se cuenta dentro de las historias de la creación de España. Entonces, vamos, o sea, te estás hablando de un Orfeo, quiere decir que ya había indicios de que la existencia de este mítico ser sí fuera real, ya que estamos hablando de que tenían como los mismos factores, ¿no? O sea, Orfeo cantante, ¿no? No había un Orfeo guerrero, o un Orfeo rey, o un Orfeo, que eso podría pensarse cuando se mitifica a un personaje. En este caso estamos hablando de que sí tiene esa misma línea en la cual se habla de Orfeo. Así es que Orfeo tenía esa capacidad de poder, por medio de su canto, tranquilizar a las bestias, a los animales, tranquilizar o relajar el lugar. O también había cantos que él hacía en donde levantaba a la gente de una enfermedad, sanación por medio de la vibración del canto. Y no solamente del canto con su boca, sino también del uso de ciertos instrumentos muy precisos, que por eso te digo que él inventa la lira de 6 y de 9 cuerdas, con la cual empieza a hacer ciertos puntos de sanación y empieza a ayudar a todo su alrededor. Esto es lo que empezó realmente a hacer Orfeo, empezar a conjuntar personas que les gustaba por lo que sentías. Imagínate, para él la música era un idioma, es la forma en la que siente un ser y lo de. ¿Tiene alguna duda? ¿O vamos todos bien? Perfecto, no los veo yo, pero espero que hayan dicho todo bien. Entonces, este proceso tan hermoso de llevar a un idioma lo que el ser siente y sacarlo a través del sonido, a través de un instrumento, fue lo que empezó a hacer que las personas empezaran a juntarse alrededor de Orfeo. Esto, pues podría decirte que nunca había sido visto antes, porque en el caso de Rama o de Krishna o de Buda, ellos salían a hablar, pero no porque su voz tuviera un tono bello, sino que el conocimiento que salía de ellos era lo suficientemente interesante, pero también les ocurrió a estos dioses, a estos grandes maestros,
de repente ya nadie los quería oír hablar, querían haznos un milagro. En el caso de Orfeo no fue así. Orfeo empezó a través de la expresión de su idioma, que era la música, empezó a juntar personas. Las personas se sentían bien, se sanaban, se aliviaban, sentían alegría. Entonces empezaron a crecer grupos enormes, que de hecho les llamaron los orfeones. Orfeones. Estos orfeones se juntaban para simplemente hacer ruidos, para expresar cómo se sentían, cómo se sentía en ese momento cada uno. Y pues fue tan grande que de repente sí llegaron a hacer coros. De repente empezaron a unificar el trabajo de cada garganta, de cada instrumento, y empezaron a hacer coros hermosísimos. Dicen que eran coros de 500, de 600 personas, haciendo cantos impresionantes. Entonces, era obviamente bárbaro, ¿no? Yo no sé tú si has ido o has estado en algún momento en alguna religión. ¿Verdad? Yo estuve, por ejemplo, en una religión cristiana, los pentecosteses, que wow, qué manera de cantos, o sea, qué hermosura. Yo en ese momento, cuando fui a esa iglesia, todavía pertenecía a la iglesia adventista y fuimos a un consejo ecuménico en el cual se comparten varias religiones, varias ramas del cristianismo. Y pues obviamente yo fui uno de los invitados como jóvenes para participar en otras religiones, ¿no? O sea, ver otra parte, otra faceta de la misma rama. Entonces, pues era muy padre. Yo estaba de verdad impactado con el nivel de cantos que hacían. Eran tipo gospel, ¿no? Así súper chido. Y pues ahora imagínate, estoy hablando que estuve en un lugar en donde llegaban a ser 20 o 30 personas en pleno uso de su voz. Ahora imagínate 500, 700 personas haciendo cantos. O sea, se me enchina la piel nada más de imaginarlo. Si a veces cuando estamos dentro del temazcal, los que comparten con nosotros el temazcal en donde hemos estado, y que de repente somos 10, 15 haciendo un canto y todos conectados, cuando estamos en la danza de la tierra, conectados en el canto, es impresionante. Imagínate 500, ¿no? ¡Wow! Pues eso era parte de lo que también Orfeo hacía. Llegó, se dice, obviamente estoy contando historias, que se dice que pasó con Orfeo, que en algún momento en Grecia empezaba algún terremoto y Orfeo levantaba su canto y ¡pum!, la tierra se calmaba, se tranquilizaba. Hay un bosque que se conoce como el bosque de los árboles danzantes, y de verdad parece que los árboles están danzando, y la historia cuenta que Orfeo iba caminando por ahí, solo caminando, y solo iba tarareando un canto, y ese tarareo llevó a que los árboles quisieran danzar con esta tonada que danzaba Orfeo, lo cual a mí se me hace neto muy hermoso, ¿no? Muy hermoso. El problema es que pues se tuvo que ir de la tracia, se tuvo que ir del reino, porque en un momento, imagínate, se le juntaban 500, 700 personas para cantar, y más todos los que se juntaban para escuchar. Obviamente Agro eso lo tomó como de este canijo está juntando gente. Y si está juntando gente, me puede derrocar, me quiere tirar mi reinado. Pues ya estaba un poco psicótico con tanta guerra que ya había tenido el rey de Agro. Entonces, pues habló, ¿no? Habla Orfeo, es el primero que se atreve, Orfeo en una cena, no sé por qué les gusta hacerlo en las comidas, porque yo creo que están reunidos todos, ¿no? Están reunidos y en la comida se levanta y les dice, ¿saben? Yo creo en la armonía. Esto es lo que me encanta de Orfeo. Orfeo no hablaba de dualidad, Orfeo no hablaba de polarización, Orfeo no hablaba de eso, Orfeo hablaba de la armonía de la vida. Orfeo decía, así como a mí me encanta la armonía, yo no puedo ser la nota discordante en el reino, porque existen notas discordantes que ayudan a que una armonía sea hermosa. Sin embargo,
aquí esta nota discordante no puede funcionar de esa manera, y entonces decide él irse, salirse de la Tracia y pues andar por el mundo. Andar por el mundo, así tal cual, decidió andar por el mundo y lo hizo, se va, porque simplemente pues, el rey no lo acepta como guerrero, y se va de la Tracia, empieza a recorrer un camino que después muchos grandes maestros griegos comenzaron a seguir. Inclusive el primero que quiere buscar los rasgos de Orfeo es Pitágoras. Pitágoras dice, necesito entenderme, necesito encontrar quién soy, y pues el que lo hizo fue Orfeo, y entonces voy a seguir sus pasos, y sale de la antigua Grecia, se va de la antigua Grecia y se va hacia Turquía, se fue hacia Turquía, y ahí terminó, ¿no?, un recorrido entre Turquía y se fue hasta la India y aprendió con los rishis de Dioniso, que fue conocido como Devanahusha. Devanahusha sería como el dios de la naturaleza, que en la India sánscrita es Rama. Y aprende entonces, se va a Turquía, en Turquía aprende varios secretos con los magos turcos, pero más que nada, fíjate que ocurría algo, él llegaba y trataba de aprender lo que ahí se decía, lo que ahí pasaba. Era un hombre con hambre de conocimiento, era un hombre que quería entender cómo funcionaba la armonía de la vida, y sin embargo terminaba siempre enseñando, dando o entregando sus cantos, su melodía, su armonía. Él básicamente iba como de, ¿qué puedo aprender aquí? Y terminaba siempre otorgando esa parte de conocimiento de armonía. Y eso es para él lo que le hacía decir, ok, voy a cambiar de lugar. Y así pues, ¿no?, aprendiendo, ahí aprende entonces de la India con, digamos, los discípulos de los rishis de Rama, y aprende, por supuesto, mucho, y les deja mucho a los hindúes. Mucho, ¿ok? Orfeo les dejó de verdad mucho. Orfeo es uno de los maestros que más tuvo que aprender, como te decía al principio, ya que descubrió su ser a partir de un ser humano normal. Se inició en 5 religiones diferentes. 5 religiones. Ay, perdón. Entonces, se inició en 5 religiones diferentes y creó su forma a través de la música. Algo que le dejó a los hindúes, y, o sea, estos, disculpen esa historia, pero les deja a los hindúes los cantos. ¿Ok? Orfeo les enseña a hablarle a Brahma, a Shiva y a Vishnu a través de sus cantos, simplemente porque entendió Orfeo que el lenguaje más posible del ser, que el idioma que usaría el ser, es el canto, es la música. Y pues, vamos, dime si no lo aprendieron, ¿no? Los budistas, los brahmanes, esos cantos que nosotros se usan un montón, la verdad. La verdad es que se usan mucho. Así es que se inicia en 5 religiones y aprende los idiomas de cada uno de ellos. Y dejó su legado musical en todo. De verdad, tú no te imaginas que Orfeo es el que le haya enseñado a hacer sus hermosos cantos a los hindúes. No nos imaginamos que esos cantos tan bellos, ¿no?, que esos mantras cantados, que ellos hacían sus mantras, pero eran rezos, no eran palabras, y de repente llega Orfeo y comienza a cantarlas, y wow, o sea, se hace hasta nuestros días en prácticamente
todas las religiones asiáticas, y él dejó este legado por el que sabemos conectarnos con el cosmos a través del canto. Fue a Egipto, o sea, de la tierra de Turquía, se aventó todo ese andar, todo ese camino, y fue a Egipto. Se interesó mucho por la creencia de un único Dios, ¿no? De uno solo, y preservar el cuerpo para una posible reencarnación. Eso fue algo que a Orfeo le gustó mucho y dijo, quiero entender, quiero comprender cómo es que Egipto tiene muchos dioses, pero hay una rama, esa rama que enseñó el ojo de Horus, que enseñó Imhotep, en donde estamos hablando de una sola energía, ¿okay? Ya lo vimos en la sesión pasada, la semana pasada, en donde hablábamos de que todo es una energía, una fuerza, una mente, un espíritu, uno solo. Y de esa parte es de la que Orfeo le pareció súper interesante y le pareció bárbaro lo que encontró en la escuela del ojo de Horus, que le pareció cómo es que hizo Imhotep por medio de la frecuencia de vibración de esas tinajas que tenía en un cuarto que te mencionaba la semana pasada. Entraba una persona a ese cuarto y tenían vasijas de diferentes tamaños, también llenas con diferente tamaño de agua, ¿no? Llenas de diferente profundidad de agua, y las hacían sonar, las hacían vibrar, y esta vibración producía un sonido, y ese sonido es el que hacía que la persona pudiera como entender su frecuencia y saber cuál era un poco su capacidad de espíritu, ¿no? Su fuerza de espíritu. Y pues entonces Orfeo llega ahí y dice, wow, o sea, aquí ya hay un avance de lo que a mí me interesa, ¿no? Las frecuencias, la vibración. Y le escribe cantos por agradecimiento por esas enseñanzas a Atot, a Isis y a Osiris. Es muy interesante, ¿no? Intentar entender cómo muchos de los mantras, no te imaginas un mantra sin cantarlo. Desde el sencillo Om, ¿no? Om, hasta cantos médicos impresionantes. Y pues también lo hace en Egipto y le deja esos cantos que hoy son de mucha reverencia en Egipto, se los deja al dios Tot, a Isis y a Osiris. Y espero que cuando hablemos de las grandes maestras, recuerdes lo que hoy acabo de decir de estos cantos por agradecimiento a Tot, Isis y a Osiris. Porque en algún momento de las grandes maestras vamos a tocar a Isis y hablaremos y sabremos por qué se siente tan agradecido Orfeo, ¿no? de estos cantos. Los sacerdotes de Egipto, que son una escuela impresionante de misterios, la teología, el ojo de Horus, que ha influido mucho en el conocimiento y la espiritualidad del mundo, porque se pasó un gran tiempo en Egipto, ¿ok? Le hablaron, ¿no? Y le enseñaron, le dijeron, a ver, ¿no? Primero, le dieron el concepto de una posible resucitación, ¿ok? Una posible, oye, es que esta es la gran diferencia entre la ideología brahmánica con la reencarnación, o sea, ocupar otro cuerpo, y la ideología egipcia, que es una resucitación. Por eso, cuando alguien muere en la parte de los egipcios, sobre todo cuando morían los faraones o, digamos, familias de la realeza o personajes importantes, lo que hacían era embalsamar el cuerpo, que es una técnica brutalmente interesante hasta nuestros días. Es científicamente bárbara, y lo que hacían era quitar los órganos principales. Y estamos hablando del cerebro, del corazón, del hígado, de los intestinos, y ponerlos en vasija, ¿no? Entonces ponían los órganos en vasija y el cuerpo ya embalsamado lo tenían listo y estaba en esas criptas, o estaban en esas cajas, ¿no? Llamémosle así. Y ahí estaban, porque se creía que en algún momento, se sigue creyendo, que en algún momento va a existir la armonía entre
el cielo egipcio y el inframundo egipcio, y va a existir este momento armónico en el cual va a abrirse ese puente y los muertos van a poder entrar al mundo de los vivos en una convivencia muy bella, y para eso este ser necesita su cuerpo, ¿no? Y de ahí sale pues toda la ideología de las momias. Y pues ellos hablan de una resucitación que es muy diferente a la reencarnación. O sea, para el egipcio el espíritu sigue existiendo como una individualidad dentro del cosmos, ¿no? Dentro de su frecuencia de la energía, ¿ah? Y pues obviamente eran juzgados, pero los egipcios no tenían como tal cielo e infierno, sino cuando tú morías eras llevado por el portero, ¿no? Para ellos, que es ahí se me fue el nombre, pero es uno que parece coyote, es uno que parece el coyote estepario, coyote de la selva, del desierto. Y los lleva a las puertas en donde los jueces iban a pesar su alma sobre los actos, sobre el proceso de vida, lo cual significaba que si tú eras un ser digno, si eras un ser digno, entonces entraba a un resguardo de la yoeidad, de la individualidad de tu energía, para esperar cuando la armonía llegara, poder resucitar, retomar ya el cuerpo que tienes, ¿no? Este que tienes. Por eso es como de cuídalo bien, ¿no? O sea, para los egipcios era como de cuídalo bien. Que entonces esta idea la empezó o fue parte de lo que aprendió en Egipto Orfeo. La ideología de una reencarnación evolutiva, eso también es algo que los egipcios enseñan mucho. El hecho de que una vez humano no puedes como regresar, que eso sí lo piensan los brahmanes, ¿no? Si hiciste algo verdaderamente gacho y mal, pues perro, ¿no? Perro, ¿no? Estaría bien que hubiera, pero bueno, si no, pues, pues no, ya llegaste humano, no puedes regresar. Curiosamente, los egipcios, pues bueno, obviamente siempre ha sido un rollo el tema femenino, la parte de los grandes maestros, porque pareciera que fueron escritos por personajes un bastante misóginos. Y entonces decían, ¿no? Que pues cuando tú empezabas a evolucionabas en un humano con un sexo muy marcado, y después había una siguiente evolución y es cuando te hacías hombre, ¿no? Entonces, qué curioso cuando hablemos de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl lo decía al revés, que la encarnación, no reencarnación, sino la encarnación evolutiva, era primero hombre y luego aprendía. Y después de tu aprendizaje se te daba el resguardo, el don de crear vida, y nacías mujer. Pero no estamos hablando de Quetzalcóatl, estamos hablando de Orfeo, y esto lo aprendió en Egipto, ¿no? La ideología de que evolutivamente, según tu capacidad, tus acciones, tu forma, pues podías evolucionar. Cosa que le pareció muy interesante, puesto que ese término de evolución, ¿no? lo ocupó en su enseñanza del canto, ¿no? O sea, el ir más allá, el ir buscando una armonía cada vez más precisa, más bella, más poderosa. También comprendió el mantener tu yoeidad, ¿no? Tu yo en la eternidad, lo aprendió de los griegos, y la existencia, en el caso del ojo de Horus, de un único Dios, que el último de los faraones con esta ideología del ojo de Horus es Tutankamón, que pues es el joven Dios, el joven faraón, que tiene la ideología de una sola divinidad. Así es que, pues estando allá, le avisan los sacerdotes, estando él en Egipto. Los sacerdotes pues tenían como te decía, esta capacidad de poder
percibir y sentir las frecuencias de vibración, comunicarse con otros. De hecho, esta parte de la historia de Orfeo es el único que he encontrado, y ni siquiera puedo decirte que he encontrado información concreta, pero he encontrado pedazos, rasgos de que hablan de que las más antiguas sociedades, los maestros más antiguos, se comunicaban a través de frecuencias de vibración. Es el único de los maestros que nos dejan esos dejos de entrever que al parecer todas las antiguas civilizaciones, las antiguas, podían comunicarse en un idioma de imagen frecuencial. Pues yo lo he investigado en ese sentido y bueno, resulta que tu cerebro tiene una gran capacidad. De hecho, hay un átomo el átomo de criptón, que es como un gas, casi es un gas, que tenemos nosotros en más cantidad en la parte de nuestro cerebro, que ese gas puede ayudar a la comunicación sináptica, no solo de una red neuronal, sino de una red exoneuronal. Y puede conectarse, entonces, hasta ahí investigado. No preguntes más, ya voy a empezar a dar cursos más avanzados de toda esa parte del ser. Pero bueno, entonces ahí es donde a mí me llamó la atención este tema desde Orfeo, que dije, canijo, o sea, aquí están diciendo que se podían comunicar, porque la comunicación no era a través de idioma, sino de imágenes, ¿no? Se dice que le comunican que ya había muerto su padre, ¿no? en la Tracia. Y pues bueno, como te decía, estos egipcios también eran pioneros en la práctica de la telepatía y del uso de la totalidad del cerebro, que su padre había fallecido, por lo que él dice, ok, falleció mi padre, ya puedo regresar a mi tierra. Es que a muchos esta idea de decir, pues me voy y ya no regreso, ¿no? Me autoexilio y ya no regreso, pues parece como muy bella, ¿no? Como estaría padre. Pero los que en algún momento hemos estado fuera de nuestros terruños, de repente sí nos decimos, quiero regresar. Y es algo que Orfeo tenía, ¿no? Quiero regresar a mi tierra. No quiero llegar o regresar a ser el rey, pero pues me gustaría regresar a mi tierra, me encantaría volver a estar ahí. Y pues al llegar, obviamente en cuanto llega, pues ya había un nuevo orden, ¿no? Este nuevo orden, pues era militar, pues todos eran guerreros. Y entonces habla con el general, le dice, a ver, por favor, ¿no? Que este general era uno de los más fuertes guerreros del reino, y le informa, ¿sabes? Yo no quiero ser rey. No estoy viniendo aquí para tomar un lugar o para quitarte de tu lugar como general. No quiero eso. Yo simplemente quiero regresar con mi gente. Quiero que me permitan en libertad vivir y estar en mi tierra, ¿no? Le dijo que lo único que pide es que les permita reorganizar a sus orfeones. Esos cantos tan hermosos le dijo, el otro pues lo vio y dijo, mira, pues este flaquito, ¿qué onda, no? Y pues además emanaba una vibración de paz y de armonía que si lo dejaban hablar, sabían todos que él iba a convencer a quien fuera. Y bueno, el general al ver que en él había esa sabiduría, le permite regresar con los suyos y pues bueno, lo hizo firmar un contrato, ¿no? Me prometes que no vas a querer ser el rey y pues ya que dice, órale pues, y se queda ahí. Y esto dio pie a muchas historias. Llegó a la Tracia joven, pero lleno de sabiduría, porque se había salido muy chamaquito a recorrer Turquía, Egipto, la India, pues entonces regresa con mucha sabiduría. Él, curiosamente, se convirtió en sacerdote de esas 5 religiones en las que participó. O sea, no nada más aprendió su idioma, sino se convirtió en sacerdote. Por lo tanto, conocía los textos sagrados de cada una de estas religiones. Antes no era tan caótico, ¿no?
el que una persona pudiera estar en dos religiones al mismo tiempo. Ahora se considera raro, se considera peligroso, se considera que no hay integridad, pero vamos, tú crees muchas cosas y básicamente una religión es una creencia, entonces, ¿por qué no poder tener dos religiones al mismo tiempo? En el caso de Orfeo fueron 5. Logró que la doctrina de la inmortalidad del alma se difundiera a través de la música. Esa es una de sus grandes aportaciones al mundo occidental de Orfeo. O sea, el hecho de decir, eres inmortal, tu alma es inmortal y permanece y queda en el cosmos en una vibración, fue mucho de Orfeo, porque podía demostrar que un sonido permanecía, aunque tal vez tu oído ya no la pudiera escuchar. Era una manera de explicar que todo lo que existía estaba hecho de una frecuencia de vibración, estaba hecha de un sonido, ¿no? La primera cosa que se generó de la creación fue un sonido. Día, luz. Haga la luz. Es un sonido. Un sonido. Y luego fue la luz. Eso es la comprensión natural, ¿no? Él es el creador de una forma de cantar una oración. Es el que muestra, puedes orar cantando, ¿no? Orar cantando. Para nosotros sería teomanicuica, rezar cantando, ¿no? Crea una forma que se adoptaría en todo el mundo y en todas las religiones. Por eso digo que Orfeo está metido en todo, porque el canto, la música, es un idioma, es hermoso, es creacional, creativo, ¿ok? Crea el sistema del salmodio, ¿no? Y esta es la forma, obviamente salmodio es una palabra que ya se le puso después, pero es la forma en la que es la oración en canto. Y este es el inicio también de la poesía. Y este es el inicio de los himnos y de los cantos, ¿ok? Ya que de esta forma podía difundir un conocimiento profundo y llegar a todos. Porque hacía ese tonadita, ese canto constante que fue el que usó para dar este conocimiento, para implantar el conocimiento que le fue otorgado por los rishis de la India. Entonces empezó a hacer esos cantos constantes, esos cantos que luego la gente repetía y empezaron a entender y se difundía el conocimiento de una manera muy sencilla y todos esos cantos eran cantados en orfeón, por coros, ¿no? Imagínate, wow, ¿no? Qué belleza, o sea, el hecho de poder dar tus conocimientos y poder cantarlos, ¿no? Cantar tu corazón, cantar lo que querías decirle a tu divinidad, ¿no? Al canto en una oración. Él, al estar en 5 religiones diferentes, no consideraba que hubiera pelea o pleito entre las divinidades. Por lo tanto, podías cantar, no importa si eres hindú o si eres, no sé, griego o egipcio, podías cantar, ¿no? Y pues bueno, llegó a culminar un poder impresionante. Su voz, su mirada dicen que era muy cautivadora y llegó a ser tan poderosa que cuando había guerra, él se dirigía al campo de batalla e iba con los dos bandos y cantaba y se relajaban los ánimos y se podía negociar y ya no pelear más. Eso es algo que me encantaría a mí, pero yo creo que si me pongo a cantar en medio de una guerra, me van a bombardear a mí, ¿no? Por mi voz. Y bueno, los animales lo obedecían. Se dice que los ríos, obviamente aquí ya es cuando vemos que ya empiezan a deidificar a una persona, ¿no? Que los animales lo obedecían, los ríos callaban su ruido para que no molestara en sus cantos. O sea, cuando él cantaba, dicen que el río se callaba para poder escuchar a Orfeo.
Ahí me parece un poco complejo. En el caso de los animales, sí existen muchas pruebas de cómo con una cierta música, a ciertos decibeles, a ciertos hertz, los animales se relajan o se ponen violentos. O sea, sí hay esa parte. Y fíjate, un texto de Shakespeare, ¿verdad? Que tan profundo estaba en la historia, Orfeo, y que pues básicamente es de los maestros olvidados. Dice que se nota la belleza de lo que llegó a sus oídos en El Mercader de Venecia, ¿no? En Shakespeare, en El Mercader de Venecia dice, en la primera escena del quinto acto, donde se dice, si alguna vez llegas a ver un rebaño de terneros salvajes, desenfrenados por el capricho animal, o una horda de potrancos trapíos, endiablados, saltando y relinchando, impedidos por el natural ardor de su sangre, haced que llegue a sus orejas un toque de trompeta o de cuerno de cacería, y los veréis detenerse, cambiando el rojo de sus ojos a una mirada absorta y mansa, a causa del misterioso poder musical del sonido. Por eso el poeta cantó que Orfeo amansaba fieras, arrastraba árboles y piedras y flujos, y nada hay tan refractario o duro que no pueda ser cambiada por la melodía. Si hay pues entre vosotros, dice el texto de Shakespeare, en el Mercader de Venecia, si hay pues entre vosotros alguien que no se conmueva con la melodía o un acorde de sonido suave, sabed que este tal es propenso a toda mala acción, y a ello está dispuesto, y que son temblorosos como la noche los reflejos de su insensible espíritu, si en realidad lo tiene. Confiéis en él, vosotros escuchad la música y dejaos llevar por su armonía. Así que si tú conoces a alguien que una música no lo lleve a calmarse, a estar en paz, seguramente es casi como no llorar con ciertos cantos, con ciertos... Híjole, y ahorita me acabo de recordar, ahora que estábamos allá en la montaña, en Mascal ya de bajada, de búsqueda de visión, y que de repente empezaron a hacer unos cantos que yo no pude, simplemente me salió el canto y lloraba, y de una manera tan hermosa, porque curiosamente es el primer lenguaje, es ese primer sonido que sale de nosotros. No es un llanto, no es un grito, es un lenguaje. Un lenguaje. Antes de cualquier otro lenguaje creado, es la música, los sonidos que hacían, no sé, los cavernícolas, ¿no? Para poder comunicarse. Es música. Es ese idioma tan profundo. Es lo que hace una madre antes de hablarte, te arrulla, se canta, ¿no? Ese canto arrullando a tu bebé, y los difuntos son despedidos con trenos, con cantos, con llantos. ¿Has estado en algún funeral? Podrás oír el profundo de dolor. Es parte del lenguaje. Este es el lenguaje sabio y de amor. Lo que sale de ti, cantar tu dolor, cantar tu amor. Porque hay tantas canciones que hablan de desamor y de dolor. El problema es que no tenemos la misma cantidad del otro lado, ¿no? No es la misma cantidad de amor, ¿no? Cuando Orfeo reorganiza sus orfeones, los orfeones, coros de multitudes de personas que se reunían con regularidad para alabar a la divinidad, para cantar lo que en su corazón había. Primero con coros, después con tambores, con flautas y con liras. Imagínate, era verdaderamente hermoso. Y pues la gente lo seguía, se convirtieron en verdaderos, de verdad, impresionantes. Y para crear más armonía, le añadió 5 cuerdas a la lira, y por eso se conoce su creación de la lira de 9 cuerdas, en honor a las 9 musas. O sea, cada cuerda
era una de estas musas, y pues obviamente pues, hizo y enriqueció con sonidos mucho más sutiles, mucho más hermosos, ¿no? Hermosos. Y pues cuenta la historia, perdón, ya me regresé, cuenta la historia que de repente él estaba en un campo, pues sentado, tranquilo, ¿no? Disfrutando de la vida, y dice que vio correr a una mujer, y detrás de la mujer una tribu bestialmente enojados, o sea, con un nivel bárbaro de bestialidad, querían matar a la mujer, y él se levanta y canta calmando a toda la tribu, relajando a toda la tribu, y entonces salva a esta mujer. Y pues esta perseguía esta doncella por el bosque, digo, logró calmarlos, regresarlos a sus lugares de origen, los calmó a todos, y le pregunta a la mujer, ¿cómo te llamas? Y ella le dice que se llama Eurídice. Él se siente realmente enamorado de esa mujer, se siente atraído por la mujer pues también, yo creo, ¿no? Porque pues, al final de cuentas los dos se enamoran en ese momento tan interesante, ¿no? Se juntan, empiezan a convivir mucho más tiempo, se casa con Eurídice, ¿no? Imagínate invitar a todos los orfeones, ¿no? El canto de esa boda, ¿no? Imagínate lo hermoso que pudo haber sido, ¿no? Y para él era tan importante dar su amor, que cuando le dijo, me caso contigo, ¿quieres casarte conmigo? Él consideraba que el matrimonio, que el decir te amo hasta que la muerte nos separe, le parecía efímero y fugaz. O sea, para él era malintencionado el amor de una sola vida. Él decía, ¿por qué nada más hasta que este cuerpo funcione? Si te voy a dar mi amor, te voy a dar mi amor por la eternidad, por todo el tiempo, no solo como humano porque existo aquí, me gustaste o me pareces guapa o guapo o inteligente. Si me voy a comprometer, que lo voy a hacer por la eternidad. Así es que hasta que la muerte nos separe, no está chido, no está padre, es malintencionado. No está padre, o sea, solo hasta que nos dure esta obra teatral, hasta que baje el telón, entonces no le gustaba, y entonces le dice a Eurídice que le promete amarla por toda la eternidad. Y me gustaría nada más que vieras, estoy hablando de un hombre armónico, y un hombre que se dice que su mirada era tan bella, tan profunda, que emanaba tranquilidad, que emanaba serenidad. No imagina que este hombre te dice, te va a amar por la eternidad. ¡Wow! Ya está, yo ya me enamoré de este cañón. Y pues, imagínate, no sé cómo le ha de haber propuesto matrimonio, pero ha de haber sido bárbaro, ¿no? Ha de haber sido súper chido. Se invitan a todos, ¿no? A los orfeones, se junta un montón de gente. Al final, él no era rey, sin embargo, él era el heredero de todo ese lugar, entonces, pues, aunque él no lo quiso, aunque dijo, yo no con esto, no convivo, el ser es mucho más que las cosas que pudieras generar y obtener. Junto a muchísima gente, y en la boda fue muy complicado para todos porque se empezaron a dar muchos presagios de infortunio, muchos, dicen que en las narrativas cuentan que pues las velas se apagaban por vientos que soplaban mucho más fuerte de lo normal, que de repente su vestido blanco quedó manchado por la ceniza de las velas, ¿no? Porque estaban emanando mucha ceniza por prenderlo, y que cayeron enfrente de ellos dos aves, ¿no? Que cayeron muertas enfrente de Eurídice y de Orfeo, y pues todos se sintieron
muy desconsolados por todos esos sucesos, ¿no? Todos detuvieron los ritos del matrimonio y con una sensación muy extraña los dieron por casados y se fueron todos. No hubo fiesta, no hubo más, solo dijeron, no, que ya vamos a darlos por matrimoniados y se fueron, porque todos esos presagios, y sobre todo para los griegos que son bastante, tienen bastantes ideas medio raras, pero ahí estaban, se sintieron mal y los dejaron, se fueron y pues ahí se quedaron aquellos, ¿no? Y un día las mujeres, pues imagínate todos estos presagios para ellos eran señal de la posibilidad de que algo muy cañón iba a pasar con Eurídice y con Orfeo, que se les avecinaba algo horrible, señales de algo horrible. Y un día las mujeres caminaron por un paraje cercano por ahí y dicen que un apicultor y pastor llamado Aristeo pasó por ahí, ¿no? Pasó por ahí por donde estaban estas mujeres, pues aristócratas, ¿no? Todas lindas y todas nice. Y pues el otro apicultor y pastor, ¿no? De barrio, ¿no? Seguramente de barrio. Pues, ¿no? De ahí que se emocionó al ver a todas esas mujeres y pues les dijo pues, algunas cositas, ¿no? Algunas cositas que aprendió seguramente en la lagunilla, ¿no? En el barrio, ahí aprendió a decir cosas picaronas, ¿no? Entonces, pues se ofendieron, ¿no? Las mujeres se ofenden, la gran mayoría así como de, ay, baboso, ya sabes, se dieron la vuelta. La bronca es que Eurídice sí reaccionó, Eurídice se para, Eurídice y lo manda a la fregada, y ya sabes, ¿no? Mujer empoderada, mi barrio me respalda, y dijo, va, ¿no? Entonces reaccionó y pues se puso ahí complicado, ¿no? Y entonces dice, ¿sabes qué? Me voy, así, me voy, porque pues estas mujeres no tampoco reaccionaron, entonces dijo, si ustedes quieren y les gusta el frijol, pues quédense con el frijol, y agarró y se fue, ¿no? Simplemente se fue de ahí, separándose del grupo de las mujeres. Y Orfeo se encontraba no muy lejos de ahí, con un grupo de hombres, y es el momento en donde la tragedia ocurre. Avisan corriendo que Eurídice le mordió una serpiente en el tobillo y el veneno fue letal y fue en los brazos de Orfeo. Es tan fuerte el dolor de Orfeo. Imagínate un hombre con lo que hablábamos de ese proceso armónico, ese proceso de serenidad, ese proceso de tranquilidad, ese proceso tan sutil, esa sensibilidad tan exacerbada de lo que el canto y la poesía puede llevarte, que el dolor fue tremendo. Fue tremendo. A su muerte Orfeo cantó durante 7 días y 7 noches su dolor. Al morírsele en sus brazos, cantó su dolor, que la tierra se cimbraba por donde él estaba cantando, que la tristeza y los árboles y los flores se marchitaron al escuchar el dolor del canto tan profundo de Orfeo. Y pues decidió ir en un momento, dijo, yo aprendí, ¿no? Aprendí que el ser es más profundo, que puede, en el caso que aprendí con los egipcios, que puede resucitar, y entonces fue a buscar a su amada al inframundo. Es muy cañón. ¿Cuánto amor puede haber para que digas, voy a buscarte al inframundo? Porque te dije que no nada más te iba a amar en esta vida, te voy a amar en todas. Y pues fue a buscarla con las sacerdotisas de Hécate, que es la de la triple muerte, así se llama, las sacerdotisas de Hécate de la triple muerte, para ver a Plutón, el dios del ave. Y va. O sea, esto es una parte de la historia tan hermosa de Orfeo, porque dice, es mi vida, y por lo tanto
no tengo otra cosa más importante que hacer que buscar el amor de mi pareja, ¿no? De mi unidad, de mi armonía. Y pues a la entrada por lo que ellos conocen como la entrada del Hades, y en esa entrada del Hades, pues las encuentra ahí, ¿no? A las mujeres estas mujeres pues no les agrada tanto, lo dejan pasar, él comienza a bajar, que es casi un volcán en donde empieza a bajar para llegar al inframundo, y llega hasta el inframundo, hasta el río Estigia, el lago Estigia, que es por donde pasan todas las almas en el caso de la historia griega, y llega ahí y ve a Caronte. Caronte es el barquero, y cuando lo ve le dice, pero no te puedo llevar, esta barca solamente lleva almas y tú tienes cuerpo y nadie en cuerpo ha ido para allá. Y esto es algo que sí está muy bárbaro, porque todas las historias de todos los maestros que hablan y que hacen referencia de haber ido al Hades, siempre ha sido sin cuerpo. Siempre ha sido que han ido, ¿no? Como en un momento, como en una experiencia cercana a la muerte, y narran, ¿no? Él dice que entró al volcán, ¿no? Que entra caminando y pues se pasa a las sacerdotisas y llega hasta el lago Estigia, y ahí le canta a Caronte. Al cantarle a Caronte, Caronte se siente verdaderamente impactado por su canto y le dice, sube y te soporta. Y el canto de Orfeo lo hace que la barca se mantenga estable y lo lleva hasta el otro lado del lago Estigia, en donde se encuentra a esos jueces, ¿no? De los muertos, el carcelero también, ¿no? Y estaban ahí del otro lado, y él canta de nuevo, comienza a cantar, empieza a hacer sus cantos, ¿no? Siguió cantando y le abrieron paso. Ha sido el único que llegó con su canto, llegó con Plutón y con Perséfone. Perséfone es una pieza muy interesante de esta historia, porque Perséfone era una humana, era una mujer, que Plutón o Hades, como lo quieras llamar ya con el tiempo, que Hades se enamora de esta mujer y sube a la superficie y pues simplemente pues, la secuestra, ¿no? Simplemente se la lleva y dice, esta mujer me gustó, yo me la quiero llevar, y la convierte en reina, pero del inframundo. Entonces, pues ella tenía que lidiar con los muertos, tenía que lidiar pues, con todo lo que hay en el inframundo, no estaba como tan feliz, y cuando llega Orfeo con Plutón en este canto tan hermoso, Plutón dice, ¿y ahora esto? Nunca antes un humano común, corriente, había llegado hasta mí. Y le canta y le dice, pues mi mujer murió, pero está viva. Y Plutón al ver como, sí, ella está aquí y vengo por ella, ¿por qué me la voy a llevar? Dice, sí, pero ya murió. Sí, pero me la voy a llevar. Y Perséfone de alguna manera convence a Plutón, ¿no? El corazón de Plutón. Y Plutón se levanta y le dice, mira, Orfeo, te voy a dejar que te lleves a Eurídice, solo que vas a estar a prueba. Vas a ir tú por delante y ella atrás de ti. En el momento en que tú voltees y todavía estén dentro del inframundo, dentro de la cueva por donde entraste, si volteas antes, ella regresa y jamás la vas a poder sacar. Así es que, pues, para
para Orfeo le pareció algo sencillo. Dijo, ok, va, no voy a voltear, pero tienes que seguir cantando. Tienes que seguir cantando. Y entonces se voltea Orfeo y comienza su canto de regreso del inframundo a la tierra. Y es raro, pero las divinidades como que siempre tienen como medio tretas, medio letristas chiquitas, medio cosas así, porque pues sí, o sea, efectivamente él sentía a Eurídice atrás. Acuérdate que estamos hablando de alguien muy sensible. Sentía que venía detrás de él y él iba cantando, confió en Plutón y dijo, va, órale pues, y siguió cantando y así se regresó, ¿no? Se regresó a esa parte del canto y cuando sale, así que regresa, pasa por el cancerbero, pasa por los jueces, llega al lago Estigia, ¿no? Se encuentra Caronte sacadísimo de onda y que creo que es esta foto que te puse acá, ¿no? En donde puedes ver precisamente que aquí van los dos, ¿no? Que esta historia es como de que se supone él no la iba viendo, la llevaba en la parte de atrás, pero pues ahí está. Y entonces regresa, va subiendo, va llegando hasta la entrada donde las sacerdotisas lo ven y sacadísimas de onda porque ellas ven el espectro que viene detrás de él y el otro sale de la cueva y Eurídice estaba casi al final, estaba casi saliendo completamente y solo el talón le daba la sombra de la entrada y Orfeo voltea. Y en este momento Plutón le arrebata a Eurídice y tú la llevas y la regresa al inframundo. Fue un dolor muy fuerte, sin embargo, también fue un cierre de ciclo para Orfeo, porque iba a dejar de amarla en lo absoluto, sino porque entonces decidió esperar su muerte natural. Dijo, sé que soy mortal igual que ella. Mi cuerpo en algún momento va a terminar y entonces podré estar junto con ella y cantar en la eternidad. Decidió esperar su muerte natural, predicando la inmortalidad a través de lo que vio y vivió en el inframundo, porque era así, a nadie se lo contaba, ¿no? Y ahí está, mira, en el momento que perdió Orfeo a Eurídice. Y de hecho puedes ver que hasta trae la lira. Pues él se dedicó entonces a convertirse ya en un maestro. Empezó a hablar sobre el espíritu, la hermosura de la armonía a través del espíritu. Dio cátedra y milagros los hizo en el templo de Zeus. Ahí en el templo de Zeus, él hablaba, decía, cantaba, ¿no? Llegaba a hacer milagros impresionantes. Pues los sacerdotes de Zeus lo confrontaban, ¿no? Y le preguntaban por qué podía él hacer milagros y en nombre de quién hacía los milagros, ¿no? Y pues siempre, como era él, ¿no? Les cantó su odisea, les explicó con su canto que solo existía un Dios, que el alma era inmortal, que no tenías que andarle haciendo y sobre todo que no era necesaria el sacrificio de humanos, que no era necesario el sacrificio de animales, y entonces empezó a crecer muchísimo. Su enseñanza se basó en lo que los seres humanos tenemos en común. Sus enseñanzas se logró la unión de muchos pueblos hasta el nacimiento de los Juegos Olímpicos. Es bárbaro cómo pudo haber creado con sus enseñanzas, ¿no? la justa, o sea, porque decía, ¿por qué batallas? Porque antes era eso. Yo soy mejor pueblo que tú y ahí van mis guerreros, y no mata. Y entonces él empezó con la enseñanza de los cantos, con la armonía,
y empezó a establecer que podía haber si ustedes quieren competir, ¿qué les parece que no se maten? ¿Qué les parece que hacemos juegos? Y estos después se llamaron Juegos Olímpicos. Por si no sabías, Orfeo es entonces el que provocó que los Juegos Olímpicos ocurrieran. Es el primero, Orfeo es el primero. Él planteó en su forma básica las federaciones, que después su ideología se ocuparía como el inicio de la democracia. Esto es importante, ¿no? Y más ahora que estamos en épocas electorales aquí, la armonía, el proceso armónico, crear federaciones para poder entonces trabajar en un conjunto, todos, en una forma en la que pudiéramos apoyarnos unos a otros. Usó esta calidad moral a que desistieran de los sacrificios humanos. Si es necesario dar la sangre, de la suya, den su sangre. Entonces realmente la vida de Orfeo empezó a ser de enseñanza, no solamente ya de juntar coros, sino ahora con esa posibilidad de enseñar la armonía, el espíritu, la esencia, la felicidad, la comprensión, con todo y el dolor que vivió. Para él le fue muy importante soltar, ¿no? Dar, ayudar a otros. Así es que empezó a ser muy famoso en toda la Grecia. Ya era considerado entonces un semidios, porque pues hoy podemos entender que muchas de las enfermedades y dolencias que las personas traían eran por bloqueos. También sabemos hoy por la medicina china, la medicina mexica, nuestra medicina, que nuestro cuerpo tiene vórtices y tiene puntos precisos energéticos, los cuales al bloquearse generan dolores o inflamaciones o enfermedades. Y los cantos pueden ayudarte a posesionar, a darle cauce a tu energía y regresar a una sanidad. Hoy sabemos que puedes utilizar, hoy usando la tecnología lo puedes hacer, bajar tener frecuencias de vibración, ¿cómo se llama? Un entonador de frecuencias. Puedes bajarlo y puedes poner frecuencias de vibración que te ayuden a que inclusive de manera celular se pueda restaurar el proceso. Entonces, imagínate, él lo hacía desde antes, sin ningún... Se lo hacía con su voz, lo hacía con sus tambores, lo hacía con su lira, lo hacía con su flauta, lo hacía con sus ocarinas. Y terminaba una persona sintiendo serenidad, tranquilidad y ya no más dolor. Era posible. Entonces empezó a generarse de verdad una institución alrededor de de todas las enseñanzas que había dado Orfeo. Y mira, las Ménades, que son sacerdotisas del culto a Dioniso, del culto a Rama, que bueno, tendría que decirte que sacerdotisas como dogmáticas, como ortodoxas, como cerradas, ¿no? Que les gustaba el rito de beber de la sangre de Dioniso. Híjole, la sangre de Dioniso es un brebaje de una planta que se le conoce como joma, que inclusive hace el líquido rojo y es alucinógeno. Es una droga, ¿no? Y la usaban mucho y la bebían mucho y se ponían mal y decían ellas que todo lo que les pasara en ese estado, entonces era un estado divino, porque era la sangre de Dioniso, la sangre de Rama, que entonces podían, lo que hicieran en ese estado era correcto, ¿no? Peligrosa cuando estaban presas de sus trances y éxtasis espirituales, perdón, según ellas mismas estaban en éxtasis espiritual y wow, o sea, podían matar personas. De hecho, en algún punto se cuentan algunas historias aquí hay una como
barrera, o bueno, no barrera, perdón, como una ligadura en historias que puedes encontrar en el Ramayana de mujeres que, Ménades son las griegas, en el culto eran las sacerdotisas de Dioniso, que, híjole, eran tan violentas, tan violentas, que eran grupos grandes de mujeres que tomaban este brebaje y que llegaron a arrasar con pequeños pueblos, o sea, a matar a todo el pueblo, y que lo peor es que en ese trance comían a las personas, así, el canibalismo bárbaro, ¿no? Entonces sí llegó a ser algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y pues entonces él estaba tranquilo en un lugar junto al río, ¿no? Estaban junto al río, y pues las mujeres escuchaban todo lo que decían los cantos, y pues no les gustaba, no les parecía que Orfeo hiciera o dijera esas cosas. Y estando en una ocasión en ese éxtasis, él al lado de un río, lo apedrearon, ¿no? Le aventaron una piedra que lo golpeó fuertemente en el hombro, fuertemente, que le dislocó el hombro. Y en ese momento él voltea y ve que son muchas, y entonces intenta cantar para apaciguarlas, para calmarlas, y la segunda piedra le da exactamente en la mandíbula, dislocándosela, y ya no pudo hacer ningún sonido, y pues lo apedrearon. Muere apedreado Orfeo de una manera brutal, muy, muy fea. Creo que una persona de tanta armonía murió de una manera muy, muy fea, muy, muy horrible. Y lo decapitan. Deciden cortarle la cabeza y la arrojaron al mar. La dejaron ahí, en el mar. Y pues simplemente ellas siguieron en su ruta, estaciadas las Ménades con la sangre de Dioniso, y lo abandonaron lo demás del cuerpo. Dicen, hay algunos historiadores que dicen que lo desmembraron, ¿no? que le separaron las demás piezas, que no saben qué pasó con él, solo se sabe que la cabeza quedó flotando, y que la encontraron en una isla griega que se llama Lesbos. Y allí en Lesbos una persona encontró su cabeza, y dicen algunos historiadores que fue la cabeza y la lira de Orfeo. Yo no estoy tan seguro lo de la lira, sin embargo, pues bueno, ya inclusive en las fotos, de hecho puedes ver esa foto, y está la cabeza como en la lira, ¿no? Está metida como en la lira. Y bueno, ahí en Lesbos, que también de ahí surge otra historia, ahorita te la digo rápido. En Lesbos encuentran esa cabeza, y pues una persona, una mujer la recoge y se da cuenta que abre los ojos, y es como, wow, le pareció impresionante, y que además llegaba a hacer sonidos hermosos, ¿no? Y entonces le crean un santuario, y ese santuario de esa isla en Lesbos es una isla que a la llegada de Orfeo, de la cabeza de Orfeo, era una isla que estaba como otorgada, o ahí hacían ofrendas a Afrodita, la diosa de la belleza. Entonces, pues le pusieron un santuario, lo colocaron ahí, y pues cada vez que era el día ¿cómo se llama? Del día perdón, te lo estoy diciendo al revés. El día que encontraron a Orfeo, los hombres le quitan la cabeza a las mujeres y la ponen en un santuario, y cada vez que se reunían puros hombres, todos los hombres reunidos alrededor de la cabeza de Orfeo, esperando que les dijera o que les diera algo de sabiduría. Y las mujeres, al decir, oye, yo la encontré y tú me la quitas, deciden hacer entonces un santuario para su diosa, ¿no? Y
se genera este bando, se genera este pleito, ¿no? Entre lo que sería Orfeo, el que ya era para ellos como un dios, ¿no? Este semidios que se convierte en un dios, y para Afrodita, ¿no? Que le hacen su santuario también en la misma isla. Y de aquí surge este juego en donde los hombres decían, pues váyanse ustedes, o sea, ustedes juntas, hagan sus relajos, no nos peleen, nosotros los hombres hacemos nuestro relajo, y de ahí surge la palabra lesbiana, que es este juego en donde decían las mujeres están ellas en su rollo de amor, ellas en su rollo de eso, y empezaron a generar esa ideología de que en Grecia estaban las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. Que además, pues sí, se daba, ¿no? Y surgió esa palabra de lesbiana por la isla de Lesbos, en donde Orfeo, ¿no? Era un dios de los hombres, ¿no? Y de ahí surge todo el caos con la competencia de la diosa, con la competencia de las mujeres, este caos que normalmente tenemos de intentar hacer todo en este proceso dual, a pesar de que Orfeo hablaba de la armonía, ¿no? De este proceso armónico, aunque todo tiene un género masculino y femenino, la armonía del proceso. Y pues así fue como de alguna manera nos arrebata Orfeo una vida de dolor, de amor, de armonía, de liberación, de enseñanza profunda, de la mantenerte en una armonía espiritual y sobre todo del lenguaje del alma, de la música. Que hables con el corazón, que hables con esta parte. Eso es, a mí en lo personal me parece tan hermoso, tan bello, ¿no? Y pues bueno, este sorteo. Dudas, comentarios. Lo logré, yo pensé que no iba a acabar antes de las 10, pero lo logré. No, ningún comentario, todo está perfecto. Ok, muchas gracias, mi Sandy. Pues sí, este es para mí uno de los maestros que me parece verdaderamente grandioso, me gusta mucho, porque pues me da toda me gusta la armonía de la música, me gusta como ese sentir, ¿no? Tan profundo me gusta mucho, y pues está súper padre para mí, ¿no? Y bueno, la próxima semana hablaremos de Moisés, este gran maestro que sí es interesantísimo. Voy a buscar explicar lo mejor que pueda Moisés para que no haya como dudas, porque es uno de los grandes maestros que tiene hay mucho mito alrededor de él, y se va a poner muy interesante. Y pues bueno, chicos, esta es la clase del día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Los que van a ver el programa posterior, los que van a estar en esta conferencia posteriormente, pues les dejo un abrazote. Voy a dejar de grabarlo ya.